Mi hija hizo que presentara una denuncia por cosas repugnantes que hizo mi ex. Pero ahora, en su fiesta de compromiso, confesó frente a todo el mundo que había mentido. Ok, esta historia empieza fuerte. Una noche mi hija vino a verme llena de lágrimas. Temblaba tanto que pensé que estaba enferma. Nunca la había visto así, asustada, rota. Pero cuando finalmente habló, entendí que ya no tenía que guardar silencio. Dijo que mi esposo, su padrastro, la había hecho sentir incómoda durante mucho tiempo. Su padrastro había estado en la vida de ella desde que tenía 8 años, prácticamente la había criado como su propia hija. Yo confiaba en él con todo y ahora mi hija me decía que no se sentía segura con él. Esa misma noche hice que su padrastro se fuera de la casa. Estaba confundido, me preguntaba que qué es lo que estaba sucediendo y me preguntó muchas veces, pero yo no le respondía. Solo le decía que tenía que largarse de inmediato. Cuando se dio cuenta de que no iba a dar marcha atrás, su confusión se convirtió en desesperación, me suplicó, me juró que no entendía qué es lo que estaba pasando, pero yo seguía sin responder. Me negué a dejar que la viera nuevamente. Llamé a mi hermano y llegó de inmediato. Estaba a mi lado mientras dejaba claro a su padrastro que no podía volver a hablar conmigo nunca más. Él debía irse para no volver jamás. Finalmente se dio cuenta de que no iba a ceder. Le dejé en claro que mi hija era primero. Una vez que se fue, todo se movió rápido. La policía se involucró y aunque no hubo cargos inmediatos, el daño ya estaba hecho. Mi familia se unió a mi lado diciéndome que estaba haciendo lo correcto. Mi madre estaba devastada y mi hermano estaba furioso. El padre biológico de mi hija repentinamente se presentó de maneras que nunca antes lo había hecho. Me dijo que siempre supo que algo estaba mal con ese sujeto. Dijo que por eso nuestra hija nunca lo había aceptado. Yo, obviamente cegada por lo que creía que era verdad, le creí completamente. Mi hija parecía estar feliz de tener a su padre cerca. Sonreía más, parecía más ligera y aunque yo seguía recuperándome de lo que había pasado, me convencí de que eso era lo que ella necesitaba. Su padrastro, por otro lado, no dejó de intentar contactarme, incluso después de que lo bloqueé de varios lados. Incluso después de que lo saqué completamente de nuestras vidas, él siguió intentando contactarnos. Realmente nunca le respondí. Pensaba que había protegido a mi hija, no tenía idea de que la verdadera pesadilla estaría por llegar años después, porque después de esa noche todo se hizo complicado. Mi ex esposo salió de nuestras vidas y se presentó la denuncia. Mi hija se convirtió en el foco de atención de todas las personas a nuestro alrededor. Trabajé más que nunca para asegurarme de que nunca le faltara nada. Recibió terapia, todos nos mudamos a otro lugar. Durante años viví con la creencia de que había hecho lo correcto, que había protegido a la persona que más amaba. Pero siempre había algo extraño. Al principio pensé que era el trauma. Ella estaba distante, pero de esa forma desesperante. Era adolescente en ese momento y toda la situación había sido mucho para ella. Se enojaba conmigo a menudo, se encerraba en sí misma y apenas hablaba sobre lo que había pasado. Pensé que con el tiempo esto cambiaría, pero incluso se negaba a ver a su terapeuta. Llegué incluso a creer que ella simplemente quería seguir adelante. Así que solo decidí darle su espacio. La dejé, no la presioné, creí que estaba haciendo lo correcto. Pasaron años y nuestra relación nunca sanó. Por un lado nos llevábamos bien, pero por el otro, bueno, todo era complicado. Se graduó, consiguió un buen trabajo y eventualmente conoció a alguien. Cuando me presentó a su prometido sentí que por fin estábamos avanzando. Sentí esperanza y más importante aún parecía que ella estaba feliz por primera vez en mucho tiempo. La noche en la que celebraron su fiesta de compromiso, finalmente supe la verdad. La fiesta fue hermosa. Ella y su prometido escogieron un lugar bastante bonito. No estaba muy lleno, pero sí estaba la familia cercana y los amigos más íntimos de los novios. Entonces, mi hija comenzó a hablar a todos. Primero que nada, quiero agradecer a todos por asistir. Bueno, yo amo mucho a mi prometido y quisiera compartirles muchas historias divertidas sobre nuestra relación. Pero hay algo que he estado guardando para mí misma durante años. Algo que siento que debería decir antes de comenzar este nuevo capítulo en mi vida. Bueno, tengo que admitir que hace unos años acusé falsamente a un hombre de la familia, al ex esposo de mi madre. Sé que destruí su vida, que tuvo que tener varios problemas con la policía por esto, pero ¿no les parece un poco gracioso? Bueno, ya todos avanzamos, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Creía que sonaba más estúpido, pero es que esto me estresó mucho cuando lo leí. Ella se rió como si fuera una broma tonta de la infancia que había hecho y luego tuvo la osadía de decir que esperaba que todos pudiéramos seguir adelante ahora que sabíamos la verdad. Como si no pasase nada. No sé si realmente no podía dimensionar que había destruido la reputación de un hombre, arruinó un matrimonio y dejó daño a su paso. Su prometido, parado junto a ella, se veía horrorizado. Y no era el único, la energía de la sala cambió por completo. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, lo hizo su prometido. Preguntó si acaso estaba bromeando porque no era algo gracioso. Se podía ver que estaba bastante nervioso. Ella solo sonrió y dijo: es que yo siempre he querido que mis padres estén juntos. Y la verdad pensar que había otra persona más no me gustaba.
Luego volvió hacia mí, esperando que yo dijera algo, pero ¿qué se supone que haga? Reír, abrazarla, decirle gracias por arruinar la vida de ese pobre hombre, por haber arruinado mi matrimonio, por confesar algo tan divertido. Realmente no podía más. Me di la vuelta y salí de ahí. La escuché llamarme, pero no me detuve. Ya fuera del lugar sentía que el aire me faltaba. Esto no se trataba solo de que ella me había hecho esto a mí, se trataba de lo que le había hecho a él, al hombre con el que me había divorciado, al que había dejado todo y al que había convertido en el villano de algo que nunca hizo. Estaba tan mal que no recuerdo haber conducido a casa. Lo hice prácticamente en automático. Llegué a mi casa, entré, pero no pude hacer nada. Ese día me sentí totalmente congelada, como si estuviera en medio de un rayo inmovilizador. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero, ni siquiera tuve que mirar para saber quién era. Ella, probablemente, llamando para suavizar la situación, burlarse nuevamente de lo que había hecho. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Un segundo después, volvió a vibrar una y otra vez. En la quinta llamada simplemente apagué el teléfono y dejé las cosas así. Pensé que ya había sentido dolor antes, cuando pasé por el divorcio, cuando estuve en ese tribunal viendo a mi exesposo ser investigado por un crimen que al parecer nunca ocurrió, cuando vi cómo la luz en sus ojos se apagaba, reemplazando por algo que no puedo describir. Pero esto era completamente diferente. Esto era una traición en toda su forma, y ahora realmente no sé qué hacer. Yo era cómplice de lo que había pasado. Había creído en mi hija sin cuestionarlo, le había dado la espalda a la persona que realmente no había hecho nada. Ahora no puedo arreglar lo que ya hice, pero sí podía asumir la responsabilidad. Y eso significaba una cosa, tenía que ponerme en contacto con él. No tenía idea de dónde estaba ahora mismo, cómo había estado viviendo estos días, o incluso si estaría dispuesto a hablar conmigo. Pasé la siguiente hora buscándolo. No tenía presencia en redes sociales, lo cual no me sorprendió. Finalmente encontré un viejo amigo suyo. Envié un mensaje sin saber siquiera si me respondería. Para mi respuesta pasaron solo 10 minutos y me contestó. Me envió un número de teléfono, llamé y cuando dije quién era, se quedó en silencio. Me preparé para que colgara, para que gritara, para que me exigiera que por qué me atrevía a llamarlo después de todo esto. En lugar de eso, soltó una risa y dijo que se había estado preguntando cuándo finalmente lo descubriría. Le pregunté que qué quería decir con eso y me dijo que él siempre había sabido que, pues eventualmente se sabría la verdad, que había esperado esta llamada durante mucho tiempo, no porque quisiera justicia, sino porque quería que yo viviera con la elección que había tomado. Traté de decirle que lo sentía, pero no era suficiente, nada lo sería, pero realmente es todo lo que puedo hacer por él. Él se quedó en silencio un largo momento hasta que finalmente me preguntó algo. En fin, dime, ¿cómo es que te diste cuenta después de tanto tiempo? Fue entonces que le conté todo lo que había pasado. Él me dijo que después de todo lo que pasó, había aprendido a vivir con lo sucedido, que había reconstruido su vida lo mejor que pudo, aunque nunca había sido lo mismo. Había perdido todo, su carrera, su reputación, las personas que alguna vez llamó familia, y lo había hecho solo por mi culpa. Le dije que tenía razón, pero que quería hacer las cosas bien. Entonces me respondió: bien, ¿y eso qué significa? Y es verdad, no sabía ni siquiera qué decirle, no sabía ni por dónde empezar a arreglar esto. Después de colgar me quedé allí por un largo tiempo. Había dado el primer paso, pero ¿qué puedo hacer ahora para solucionar esto? No hay manera de arreglarlo, no había forma de deshacer los años de sufrimiento y las mentiras de mi hija. Pero había responsabilidad y eso era lo que podía ofrecerle. Revisé mi teléfono sabiendo que probablemente habían docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto de mi hija. En todos estos me preguntaba dónde estaba, si iba a regresar con ella y que no entendía qué es lo que había pasado. Man, en serio, después de la pendejada que hizo, se pregunta que qué es lo que pasó. Voto porque esta es la persona más estúpida que hemos leído hasta ahora en el canal. Realmente no estaba lista para hablar con ella. No sabía si alguna vez lo estaría, pero sabía algo con certeza. Ella no es la víctima en esta historia y yo no voy a dejar que siga pretendiendo serlo. Ahora me pregunto, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi exesposo? No puedo arreglar lo que pasó hace años, pero ¿puedo hacer algo para compensarlo? ¿Qué consejos me tienen? No te vayas porque hay actualización. Vamos directo al grano. La mañana siguiente me desperté con más llamadas perdidas de las que me importaba contar. Mi hija había sido implacable. Mensajes, correos de voz, llamadas, todos desesperadamente intentando replantear la situación. Seguí sin responderle.
No es mi preocupación cómo se siente ella ahora. Tampoco estoy segura de qué es lo que debería decir. Creí que volver a hablar con mi ex esposo sería la parte más difícil, pero ahora me estoy dando cuenta de que enfrentar a mi hija va a ser mucho peor. Para el mediodía ella ya apareció en mi puerta. Escuché el timbre, seguido de unos golpes frenéticos y luego su voz a través de la puerta. Me llamaba exigiendo que al menos hablara con ella. Me quedé sentada en la cocina totalmente congelada. Pasé años a su lado luchando, creyendo por ella, dándole la espalda a alguien que nunca había lastimado a nadie porque confiaba en ella. Y pensó que esto sería algo que simplemente se arregla hablando. Los golpes se hicieron más fuertes y dijo que sabía que estaba ahí. No respondí. Dijo que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, que era solo una niña, que estaba emocional, que había cometido un error, pero lo hizo porque supuestamente me amaba. Esa palabra me parecía una ofensa a partir de ahora. Ella me amaba tanto que me había quitado mis opciones, había dictado mi vida y arruinado la vida de otra persona sin ningún remordimiento. Dijo que pensaba que lo entendería después de que me hubiera dado unas horas para calmarme. No estaba lista todavía para enfrentarla. Aún no. Así que hice lo único que ella hubiera esperado. Caminé hasta la puerta y apagué el timbre. El sonido fue suave, pero ella lo escuchó. Se quedó preguntándome si realmente iba a ignorarla. Luego finalmente dijo que si quería ser dramática, eso era asunto mío. Esta historia se pone cada vez más complicada. Luego dijo que no iba a quedarse allí todo el día. La escuché mientras se iba. Al día siguiente me reuní con el abogado. Le expliqué la situación lo mejor que pude. El abogado me escuchó pacientemente y luego me hizo una pregunta simple. ¿Qué es lo que quiere que haga? La verdad es que no lo sabía, pero sabía una cosa con certeza. Quería dejarle en claro a mi hija que esto no era algo de lo que ella pudiera escaparse tan fácil. Ella había arruinado una vida y tenía que compensarlo de alguna manera. El abogado me dijo que si quería proceder en contra de lo que había pasado, era pertinente comenzar desde ahora. Yo le pedí tiempo para pensarlo. Este tipo de decisiones no se hacen tan fáciles, pero esa noche mi hija volvió a llamar, y esta vez contesté. No porque quisiera hablar, sino porque necesitaba que me escuchara. Al principio sonaba aliviada, como si hubiera ganado algo por conseguir que contestara. Bueno, sabía que necesitabas espacio, pero no tanto, mamá. Solo quería que supieras que realmente yo nunca tuve la intención de herirte. La dejé hablar y luego cuando terminó, le dije que yo ya no confiaba en ella. Le dije que no sabía si alguna vez lo haría de nuevo. Y le dije que no estaba segura de que siquiera quisiese que esté en mi vida. Le dije que no quería ser su madre y me avergonzaba que ella fuera mi hija. Se quedó en silencio. Y luego su voz se quebró cuando me preguntó si realmente lo decía en serio. Le dije que obviamente que sí. Comenzó a llorar y me suplicaba que no la rechazara por un error que cometió cuando era niña. Le dije que no se trataba de un simple error, que esto se trataba de una lección. Podría haber sido una niña cuando hizo eso, pero vivió sabiendo lo que hizo aún de adulta y nunca pensó en resolver esto. Solo me enteré ahora de esto porque pensó que sería una buena broma para su fiesta de casamiento. Ahora apagué mi teléfono porque no quiero que me siga llamando. Necesito pensar qué hacer, si tomar este camino que me dio el abogado, lo cual creo que lo haré. Pero de todas formas no creo que alcance a reparar la vida de mi ex. Es decir, esta demanda solo será parte mía por el daño que causó emocionalmente su mentira, pero nada más. Necesita ser demandada por calumnias y difamación, pero eso es algo que solo le queda a mi ex, solo él puede hacerlo. Esto es lo que me supo decir el abogado, y si no lo ha hecho hasta ahora, no sé si lo hará. Actualización 2. Mi hija es una narcisista. Es la única forma en la que puedo explicar su comportamiento. Lo que pasa con personas como ella es que simplemente es incapaz de disculparse porque no siente que haya hecho algo malo. Se disculpa porque no le gustan las consecuencias y yo no iba a dejar que ella se escapara así. Pasó una semana sin contacto y pasé mis días tratando de recomponer mi vida, intentando llenar el vacío que me había dejado. No fue fácil. Pasé tantos años luchando por ella, protegiéndola, sacrificándome por ella. Dejar ese instinto no era algo que yo pudiese hacer tan de repente. Una tarde estaba ahí en mi puerta de nuevo. Por un breve momento me pregunté si esta era la ocasión que finalmente iba a asumir la responsabilidad para mostrar su verdadero remordimiento y para dejar de poner excusas. Pero luego abrió la boca y lo primero que dijo fue: «No merezco que me estés haciendo esto, entiéndelo». Habían pasado días pensando en todo lo que había sucedido y esa era su única conclusión. La miré y le di una bofetada en la cara. Sé que un padre no debería pegarle a su hijo, pero en este momento me dio tanta impotencia lo que dijo que fue lo único que se me cruzó por la cabeza. Se quedó sorprendida por lo que hice, ya que realmente nunca le había levantado la mano.
Me dijo que era mi hija y yo dije que pues es verdad, pero eso no significaba nada cuando era una joven idiota. Eso no borraba lo que había hecho, había destruido nuestras vidas. Me preguntó si había alguna forma de arreglar esto y yo le dije que la única forma era yendo a pedirle perdón a mi ex, que lo menos que podía hacer es hacerlo de forma pública para limpiar la reputación de ese hombre y rezar aún más fuerte para que la reputación se recupere, porque si no, tendrá que vivir con la conciencia de lo que hizo, si es que la tiene claramente. Mientras le decía esto, me miró y hacía muecas. Le dije que si quería que la perdone, esto es lo único que podía hacer. Me dijo que deberíamos buscar otras formas de resolver esto, como si fuera tan fácil. Luego me dijo: soy tu hija, no puedo creer cómo estás poniendo un hombre por encima de nuestra relación. Yo le hice entender que simplemente ya no podía verla como una hija, que comenzara a hacer las cosas bien y quizás en un futuro haya la posibilidad de, no sé, recomponer un poco la relación. Hasta entonces, nada. Cerré la puerta. No sé qué voy a hacer ahora exactamente, pero mi misión es mejorar al menos un poco la vida de ese hombre. Me importa poco lo que suceda ahora con ella, porque si su boda está en peligro o si se cancela completamente, realmente no es mi problema. Actualización 3. Ha pasado un mes, y en este mes he cumplido con mi palabra. He tomado medidas para deshacer el daño que mi hija ha causado para finalmente poner las cosas en su lugar. No ha sido fácil, pero no iba a dejar que las cosas siguieran como si nada hasta ahora. El prometido de mi hija vino a visitarme hace unos días. Bueno, más bien su ex prometido. Se lo veía igual de mal que a mí, porque en ese tiempo la verdad he dormido y comido muy poco con todo lo que ha pasado y parece que él también está así. Le dije que pasara, nos sentamos en la sala. El aire se sentía pesado con las palabras, arrastrando la pesadilla que los dos sentíamos. Sentía que no hubiera mucho que pudiésemos hablar realmente. Me sonrió de manera triste y pequeña. Dijo que apreciaba la oportunidad de poder hablar conmigo. Vino hasta aquí para contarme que oficialmente había terminado con la relación con mi hija. Yo lo suponía por los rumores y su reacción en la fiesta, pero le agradecí por haber venido hasta aquí para poder decírmelo. Dijo que después de todo ya no podía confiar en ella, aunque ella juraba una y otra vez que había cambiado. Siempre se preguntaría si era capaz de algo peor. Es el tipo de duda que simplemente mata un matrimonio y honestamente lo entendí y se lo dije. Luego, por un momento nos quedamos ahí, sentados. Dos personas unidas por una tormenta que ninguno de los dos pidió. Movió un asiento y dijo que había otra razón. Él quería que limpiara públicamente el nombre de mi ex esposo. Por un momento lo miré atónita. No porque no estuviera de acuerdo, incluso era algo que pensaba hacer, sino porque realmente no esperaba que a él le importase algo así. Me explicó que cuando se enteró de la verdad investigó el caso de mi ex esposo. Vio el daño que mi hija había causado, y aunque había confesado eso dentro de una sala llena de personas, eso no sería suficiente para borrar la mancha de ese hombre, no legalmente ni socialmente. La gente al final de cuentos sigue creyendo lo que quiere creer y algunos lo verían como un monstruo, no importara cuánta evidencia hubiera. Por otro lado, dijo que eso no le parecía justo, que mi ex esposo merecía tener una oportunidad de seguir adelante, necesitaba justicia de verdad. Le dije que ya estaba en ello, le expliqué lo que estaba haciendo, conseguí las imágenes, pruebas claras e indiscutibles sobre sus palabras. En cuanto a lo social, ya estaba dispuesta a hacer algo. Contacté a abogados, revisé los registros policiales, hice todo lo que pude para asegurarme de que su inocencia sea vista por el mayor número de personas posibles. Él se ofreció a ayudarme, pero yo le expliqué que esto era algo que tenía que hacer por mi propia cuenta. Ya ha pasado un tiempo y este día finalmente recibí un correo de mi abogado. Al parecer, los procedimientos legales están avanzando. El proceso para limpiar el nombre de mi ex esposo estaba oficialmente en marcha. No solo eso, estoy demandando a mi hija por daños a mi persona y pienso hacer público el video una vez que todo se solucione. No sé si será legal, pero no me importa, solo lo estoy guardando para no entorpecer el proceso legal para limpiar el nombre de mi ex, y luego soltaré todo. La verdad preferiría que mi propia hija hiciera esto, pero no le ha importado prácticamente nada. Actualización 4. Para algunos que se están preguntando en qué le ha afectado a mi ex lo que ha pasado, pues para empezar, y para que se hagan una idea, básicamente ni siquiera tiene un pasaporte porque debido a sus antecedentes no puede obtener algo así. Ahora finalmente, después de todo este trámite, por fin quedará completamente limpio porque ya no hay más excusas, no hay causas relacionadas con mi hija y eso es importante. Durante este proceso he recibido varias llamadas de mi ex porque recibí noticias de que estaba intentando ayudarlo y me llamó para agradecerme. Le dije que no lo hiciera porque estaba tratando de solucionar lo que yo misma causé. Lo animé a que él también empezara a demandar a mi hija legalmente. Su respuesta fue que había estado evitando a los abogados por el trauma que había tenido en estos años.
De todas formas, le aseguré de que no iba a rendirme y que haría lo posible, lo que fuese necesario, y parte de eso fue la demanda de daño contra mi hija, no por lo que hizo antes, sino por no haberlo aclarado. Realmente la cifra de compensación que le pienso dar a mi ex no compensa todo el daño que mi hija le ha causado. Mi hija, por otro lado, ha pasado sus días haciendo publicaciones en donde se hace ver como la víctima y su prometido le respondió con la verdad. Parece que está totalmente destrozada por lo que está pasando. A pesar de que ha tratado de defenderse de miles de formas, su ahora ex prometido hizo público el video en el que ella declaraba haber mentido hace tantos años. Lo cual, gracias a Dios, no ha entorpecido el caso, así que finalmente estamos prosiguiendo con lo que está sucediendo ahora mismo. Por otro lado, he logrado que mi ex esposo consiga aceptar el dinero, al menos para que pueda sentirse un poco tranquilo. No es prácticamente nada. Y no es nada que culera $5,000 por tantos años de repudio. Yo estaría más enojado. Por lo poco que he hablado con él, me ha dicho que su vida ha mejorado un poco. Para ser sincera, admito la fortaleza de este hombre. Era parte del encanto que hizo que me casase con él en primer lugar. Y esa es una de las tantas cosas que creo que no puedo perdonar nunca de mi hija. No tienen idea de cuánto les tuve que resumir esta historia porque... demasiadas palabras rimbombantes. Bueno, un saludo para los miembros del canal, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Hoy es martes, así que si se publica el martes, nos veremos el jueves y luego el sábado. Sí, 3 videos esta semana para volver a tomar el ritmo habitual estarán bien. Nos vemos entonces. Nuevamente, un saludo a la familia Spider-Friend. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Y otro saludo a la familia Spider-Fan. Gracias a ustedes también por su apoyo. Spider-Chems, Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.